nosotros, aunque no somos del todo conscientes de ello, estamos utilizando la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo como concepto absoluto, ¿vale? Como concepto absoluto. Pero bueno, ahora iremos viendo cuál es, cómo surgió el concepto y también cómo es, o sea, el estado del arte ahora mismo, ¿no? De lo que, a lo que llamamos inteligencia artificial, porque es como la última avanzadilla, ¿no? La última generación. E incluso, bueno, pues vamos a ver varios ejemplos, vamos a ver en qué consiste realmente, cómo se crea. Vamos a hacer una pequeña demo en vivo, vamos a ver cómo podríamos entrenar un modelo así en este ratillo. Y bueno, pues como dice Ana, pues luego estoy deseando escuchar vuestras preguntas porque la verdad es que es donde luego sale lo más interesante, ¿no? Vamos a empezar nuestra historia, ¿vale? Con Amelia. Amelia es esta chica que aparece en la foto y que, bueno, pues va a hacer una compra en Amazon, ¿vale? Entonces, bueno, pues empieza a meter en el carrito, empieza a meter en la cesta, pues, unos rotuladores, unos papeles de colores y según está haciendo esto, ya empiezan a pasar cosas, ¿no? Lo primero es que en la propia web empiezan a aparecerle recomendaciones. Pues mira, más productos a tener en cuenta sería este otro papel, estos gomets de no sé qué, plastilina de no sé cuántos, ¿vale? Esto empieza a pasar. Y cómo puede ser, ¿no? Como esas sugerencias de dónde salen, en qué se basan, qué tasa de acierto tienen cuando te hacen esas sugerencias, ¿no? Por otro lado, otra cosa que empieza a pasar, y esto es muy interesante, es que todavía no ha hecho el pedido, no lo ha terminado, pero el pedido se empieza a preparar, ¿vale? Esto no ocurre siempre, el sistema avisa en el centro logístico, bueno, avisa, se automatiza si se empieza a preparar ese pedido o no, o ese pedido se va a preparar dentro de 2 horas, basándose en predicciones que el sistema sabe hacer, igual que ha hecho esas recomendaciones basándose también en un modelo, en un sistema que está preparado para poder predecir qué productos le van a gustar a Amelia. Ese sistema también es capaz de predecir si ese pedido se va a hacer inmediatamente, si se va a hacer dentro de tiempo o incluso si se va a quedar ahí esa cesta pendiente, ¿no? Y por último, otra cosa que va a pasar, no inmediatamente, pero en las siguientes 24 horas, es que ese mismo sistema, basándose en el pedido que ha hecho Amelia y otros varios millones de pedidos que se están haciendo, va a reconfigurar cómo están distribuidos los productos en el almacén. No sé si habéis visitado alguna vez, bueno, claro, es difícil, o sea, os lo digo yo ahora, ¿no? Pero a lo mejor alguno de vosotros ha visitado un centro logístico de Amazon porque la verdad es que admiten visitas guiadas en grupo y te puedes apuntar y es muy interesante descubrir cómo funciona este sistema. Y una de las cosas más curiosas que tienen es que el almacén no tiene todas las grapadoras aquí, todos los lápices de colores aquí, todos los papeles, no, tienen en una estante tienen unas pocas grabadoras y en la otra punta del almacén tienen otro estante con grapadoras y en otro sitio tienen otro estante con grapadoras y así, tienen los productos distribuidos en determinados puntos porque este sistema lo que es capaz de ir prediciendo también es cómo de cerca tienen que estar entre sí productos diferentes porque para la preparación de los pedidos se va a optimizar el tiempo de preparación si está distribuido así, están distribuidos así los productos, ¿no? Como en clústeres de productos de distintos tipos, juguetes, papelería, ropa, y tienen ciertas cantidades de todo repartido por todo el almacén. Y esto cada 24 48 horas, bueno, también depende del centro logístico, pero van reconfigurando de nuevo, está vivo, ¿no? Son almacenes que están vivos y en los que se va redistribuyendo de nuevo los productos. Voy a volver atrás un momento porque quiero además deciros una cosa. Esta chica, esta foto de Amelia, es una foto generada por una inteligencia artificial. Esta chica no existe. Bueno, le voy a facilitar la presentación a Ana para que os la pueda facilitar y muchas de las imágenes tienen enlaces para que podáis hacer clic en ellas luego y esta precisamente está generada, esta foto. El enlace os va a llevar a una página web en la que cada vez que clicáis y entráis os genera automáticamente el rostro de alguien que realmente no existe. Es una inteligencia artificial que, como si fuera un puzzle, pone ojos, boca, nariz, pelo y lo hace tan bien, lo compone tan bien que parece alguien de verdad, pero no lo es. Por eso yo no he tenido que pedirle permiso a Amelia para que aparezca
aquí, porque realmente no existe. Otro caso en el que nos podemos encontrar, ¿no? En el que un sistema está haciendo algo que parece casi magia. Bueno, pues tenemos aquí, o sea, esta imagen corresponde a un chatbot, ¿vale? Realmente esto corresponde, y esta imagen estaría enlazada para quien quiera ampliar información, a un vídeo de .csv, que no sé si lo conocéis y os lo recomiendo, porque es este chico que aparece en la esquina inferior de la imagen, que hace divulgación de inteligencia artificial y él precisamente tiene un vídeo muy bueno en el que cuenta cómo el último modelo que han sacado los de OpenAI, que es una plataforma pues de tratamiento de lenguaje natural y reconocimiento de imagen, bueno, pues el último modelo que han sacado es tan avanzado que es capaz de hablar contigo simulando la personalidad, los conocimientos, la forma de hablar, todo de distintos personajes, ¿no? Y aquí uno de los personajes que trae al chatbot en este vídeo, Carlos Santana, que es el que lleva este canal, pues es a Einstein, ¿no? Y este modelo de inteligencia artificial es capaz de emular lo que diría Einstein. No solo copia, o sea, no es que copie frases que Einstein dijo, no es que traiga parte de textos que escribió Einstein o parte de frases que dijo en entrevistas o en artículos que escribió. No, es que es capaz de generar contenido nuevo, pero siguiendo el patrón de comportamiento, siguiendo bueno, pues ese estilo, ¿no? De Einstein o de cualquier otro autor del que haya constancia documental, ¿no? Este modelo ha sido entrenado con todos los documentos digitalizados que hay en el mundo, todos. Entonces, es muy curioso porque pues, se puede hablar también con Marie Curie, por ejemplo, o se puede hablar incluso con personajes vivos, no hace falta que sea gente de hace tiempo, pues, se puede hablar a lo mejor con Elon Musk, que lo hace en el vídeo, etcétera, ¿no? Y es impresionante descubrir cómo se pueden tener conversaciones incluso pues como muy, muy místicas, ¿no? con este tipo de chatbot. Por ejemplo, aquí este mismo modelo del que os estaba hablando es capaz de generar una obra literaria con genera algo nuevo que no ha sido escrito, pero al estilo de Shakespeare, por ejemplo. Aquí en el gráfico lo pongo sobre todo para, bueno, pues para poner en contexto cómo algo así es posible. Y es que estamos hablando de un modelo que tiene en cuenta, o que ha sido preparado, ha sido creado, trabajando con 175 billones de parámetros. Es decir, 175 billones de podríamos decir variables, ¿no? Cuántas veces aparece esta palabra dentro de la frase, cuántas veces esa palabra va precedida por él o por la o por cuántas veces en la misma frase aparecen tres palabras relacionadas, o sea, esos serían esos parámetros a los que me refiero. Imaginaos que cogemos 175 billones de opciones, de combinaciones entre las palabras para analizar cómo escribía Shakespeare o cómo escribía Einstein, etcétera, ¿no? Pues de esta manera, considerando toda esa cantidad brutal de parámetros, ha sido posible crear este modelo. Luego hablaremos de cómo se hace, ¿vale? Solo quiero un poco que veáis dónde nos estamos moviendo. Por eso esta ponencia habla de entornos complejos, porque es que realmente vivimos en un mundo en el que tenemos un gran montón de variables y si trabajamos con todas ellas a la vez, pues se pueden hacer cosas como estas, ¿no? Que no se pueden hacer con computación clásica. Este modelo es tan avanzado que es incluso capaz de programar. Aquí tenéis en este GIF, podéis ver un ejemplo de cómo se le describe. Mira, yo quiero que me hagas una web en la que, quiero que me crees un elemento para introducirlo en una web que tenga un botón con este texto en estos colores y que al pincharlo pase esto. Bueno, pues el modelo es capaz de crear el texto en HTML que si se ejecuta, pues realmente crea
esa funcionalidad, ¿no?, que se le está pidiendo. Es decir, no se trata solo de que sepa hablar en distintos idiomas, no se trata solo de que sepa replicar personajes o estilos literarios, es que es capaz también de escribir en lenguajes de programación, ¿no? Si nos vamos a otro caso, también de un entorno complejo, con muchas variables, con muchas cosas que pueden interferir, pues nos vamos al entorno de la conducción autónoma. Indudablemente, cuando nosotros vamos conduciendo por la carretera, nos encontramos con situaciones de las que requieren mucha atención por nuestra parte. O sea, nosotros vamos conduciendo y tenemos que estar atendiendo bueno, tenemos que tener vista periférica, tenemos que atender a unas líneas por las que tenemos que ir, unas señales de tráfico, unas señales luminosas, otros vehículos que se están moviendo a nuestro alrededor, que cambia su posición relativa con respecto a nosotros. Son muchos factores que también hay que tener en cuenta y que incluso nos exigen responder y reaccionar en función a conocimientos que hemos adquirido, habilidades, destrezas o incluso a reflejos, ¿no? El reflejo de frenar de repente y cosas así. Bueno, pues todo eso también se ha replicado en un modelo de inteligencia artificial, hasta tal punto que esto ya está asumido por la autoridad y bueno, pues se están preparando las normativas y las regulaciones adecuadas, pero la realidad es que los coches autónomos tienen una tasa de fallo, una tasa bueno, pues de probabilidades de incidentes o de accidentes mucho menor que los humanos. Es decir, ya se han hecho pruebas, se han hecho estudios y el porcentaje de accidentes se reduciría dramáticamente, se reduciría muchísimo si en vez de conducir los humanos condujese un sistema de inteligencia artificial. Aquí os pongo en este GIF, podéis ver, bueno, pues cómo incluso aunque la visibilidad no sea buena, el sistema es capaz de reconocer las cosas porque reconoce patrones más allá de la imagen nítida, reconoce cómo se ven las cosas con niebla, ¿no? Y reconoce, bueno, pues determinados patrones que relacionan determinados factores, lo reconocen mejor, más rápido que nosotros, porque al sistema, ahora lo veremos, se ha entrenado con muchas más situaciones así que nosotros. Nosotros tenemos una vida con un tiempo, ¿no?, unos minutos que vamos aprovechando para distintas cosas y son finitos, están acotados, ¿no? Pero una inteligencia artificial se le puede entrenar con 1000 vidas metidas en pocos minutos, ¿no? Y eso hace que esté expuesto a muchas más situaciones a las que vamos a vernos expuestos nosotros, con lo cual pues la eficiencia de ese sistema se multiplica de forma brutal. También los robots, ¿no? No sé si conocéis los robots de Boston Dynamics, que son bastante inquietantes, pero es verdad, o sea, realmente son sistemas autónomos que son capaces de reconocer el entorno, que son incluso capaces de pues, subir la colina esa que es el bosque, que tiene un suelo irregular, que es capaz de, si se cae, volver a levantarse, e incluso, bueno, pues de reconocer distintos entornos, puertas, etcétera, ¿no? Tienen ahí un repertorio de robots bastante curioso que yo os recomiendo que echéis un vistazo. Estas navidades se hizo famoso un vídeo en el que varios de los robots bailaban un rock and roll y está bastante gracioso. Bueno, pues fijaros, o sea, llega un punto en el que ni siquiera es que sean capaces de emular lo que hacemos los humanos, es que incluso son capaces de aprender a hacer cosas que son realmente difíciles, realmente complejas, en las que entran en juego pues variables físicas, variables dinámicas y bueno, pues realmente el potencial que tienen estos sistemas pues es bastante notable. Si nos vamos a otro entorno que también llama mucho la atención y que también tiene un impacto bastante grande en la sociedad, es toda la parte de salud y de medicina. Desde sistemas que son capaces de predecir en función de ciertas variables si tienes probabilidad a ser diabético o tienes cierta probabilidad a tener un infarto o algún tipo de dolencia en concreto, bueno, pues este caso que os pongo aquí, ¿no? Hacer diagnósticos mucho más precisos y reconocer cosas que incluso a veces pues, al ojo humano se le escapan, ¿no? Fijaros cómo aquí podéis ver la imagen original de una radiografía y, claro, nosotros también es verdad que no somos médicos, yo no soy médico, a lo mejor alguno de vosotros sí lo sois, pero es verdad que muchas veces es difícil interpretar cosas de las que se ven porque
al final, bueno, pues hay que tener mucha experiencia, en haber visto muchas veces una cierta, pues en este caso, ¿no? Es una pulmonía, ¿no? Creo que es una lesión, no, una neumonía, pero el modelo de inteligencia artificial es capaz de reconocer patrones ocultos, relaciones entre cómo son los píxeles de la imagen, pues ya os digo, ¿no? A base de haber analizado muchas y muchas imágenes así, extrae un patrón que para nosotros está oculto. Tenemos que dejar a nuestra intuición muchas veces, ¿no? Y fijaos, bueno, pues como descubre que hay una zona en la que hay una cierta probabilidad, ¿no? Siempre da probabilidades, los modelos actuales de inteligencia artificial, los modelos predictivos, siempre se basan en probabilidades, nunca te dicen esto es así al 100%, siempre hay una probabilidad, pues mira, aquí del 64%, pues es baja, es bastante baja. Lo normal para poder estar seguros es que tengamos probabilidades por encima del 86, del 88%, ¿no? Pero también depende del campo, porque hay ciertos campos en los que ni siquiera te puedes permitir eso, necesitas probabilidades por encima del 98%, pero sí que es verdad que están empezando a ser muy fiables y muy útiles también para encontrar determinadas cosas. Os he traído también en la presentación, está aquí enlazado este vídeo que os recomiendo que lo veáis, aunque yo solo me voy a quedar con una parte del vídeo, solo voy a comentar ahora una parte del vídeo. Tom Gruber es el creador de Siri, ¿vale? Y tiene una charla TED bastante interesante sobre el tema de inteligencia artificial y cómo realmente nos puede ayudar y está ahí para nosotros. Y en concreto, en un momento del vídeo, comenta un caso en el que se pone a una inteligencia artificial a reconocer imágenes de tumores y, por otro lado, se tiene a un grupo de expertos, no sé cuántos, no sé si dice 10, se pone a un grupo de expertos a reconocer también esas mismas imágenes, ¿no? Entonces, en los resultados, bueno, pues se descubre que la inteligencia artificial tiene una precisión del 92,5% y, sin embargo, los humanos tienen una precisión del 96,6%, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que todavía los humanos pues lo hacen mejor, ¿no?, que la inteligencia artificial. Pero en un momento dado lo que se hace es cruzar los datos de los dos sistemas, los positivos y negativos que han dado los dos modelos y quedarnos con los diagnósticos en los que se podían aportar el uno al otro, ¿no? Y resulta que se consigue una precisión del 99,5%. Y esto es porque la inteligencia artificial tiende a sobrediagnosticar, es decir, da falsos positivos y diagnosticaba un tumor donde realmente no lo había, tenía un exceso de celo, ¿no? En cuanto veía algo raro, ¿no?, ahí daba un falso positivo y, sin embargo, los humanos daban falsos negativos, ¿no? Se les pasaban, se les escapaban cosillas, ¿no?, que la inteligencia artificial sí que, ya os digo, era muy celosa a la hora de reconocer un patrón. La cuestión es que, cruzando ambos datos, fijaos la precisión que se consigue y, sobre todo, pues esto se traduce en tratamientos hechos a tiempo y etcétera. Y este es el mensaje con el que me gusta quedarme a mí. Hay un miedo muy grande en la sociedad a, bueno, es que viene la inteligencia artificial y los robots a sustituirnos, a quitarnos el trabajo. Y no es así, no es así. La inteligencia artificial es una herramienta más que tenemos que saber utilizar y sí es verdad que desaparecerán los trabajos en los que no se sepa o no se adapte ese uso, ¿no?, y ese enriquecimiento, ese aumento que nos da la inteligencia artificial. Esos trabajos probablemente se pierdan y se sustituyan bueno, pues por variantes, por nuevas formas de hacer esas mismas tareas, siempre pues eso, con la colaboración y con una optimización gracias al uso de la inteligencia artificial y de otras tecnologías que yo sé que también, bueno, pues habréis visto, veréis en el experto y bueno, pues que al final todo ello pues conforman el mapa de cómo estamos siendo capaces de optimizar cada vez más pues determinadas tareas, ¿no?
Otro caso que me gusta también comentar es, bueno, pues temas, por ejemplo, comerciales o, bueno, pues analítica avanzada de negocio, ¿no? Aquí tenemos un caso en el que, fijaos, se quiere analizar la tasa de abandono de clientes, este es en la industria de, bueno, pues de las telcos, ¿vale? Y fijaos la cantidad de variables que entran en el modelo, ¿no? Que tenemos, bueno, pues de localización, de qué tipo de plan, cuántos minutos al día se ha estado utilizando el servicio, cuántas llamadas en total, qué coste han tenido, cuántos minutos. Y bueno, aquí es que se corta, pero tiene un montón de variables que se tienen en cuenta en el sistema. Aquí, bueno, pues aquí podéis ver un poco cómo son la distribución de los datos, porque esto todavía sería casi más Big Data que inteligencia artificial. Pero vemos cómo construimos un modelo, en este caso esto es un modelo de árbol de decisión, ¿vale? Esta herramienta, que os la recomiendo, de hecho esta imagen está enlazada, ¿vale? Está enlazada a una herramienta que se llama BigML, que os recomiendo que, bueno, pues al que le guste este tema, que la pruebe y que indague, porque es una herramienta no code, no necesitáis tener conocimientos de programación para utilizarla y os permite hacer, pues eso, analítica avanzada basada bueno, pues en determinadas técnicas que se utilizan para crear inteligencia artificial, ¿no? Y en este caso, bueno, este es un análisis que no es de los más avanzados, pero también, bueno, pues al final se considera inteligencia artificial y se crea todo un árbol de decisión en el que los nodos finales son capaces de darnos cómo tienen que ser o en qué rangos de las variables nos tenemos que mover para conseguir, por ejemplo, pues una probabilidad, aquí es del 97%, de que ese cliente o de ese perfil de cliente que tiene esas variables en esos rangos, pues no se dé de baja, ¿no? En este caso es un false bueno, pues para la tasa de abandono. De manera que el modelo realmente no se utiliza así, se crea un panel de predicción en el que nosotros, dependiendo de las variables, del valor de las variables que vayamos metiendo en los campos, pues nos va prediciendo si ese perfil, ese tipo de usuario que está en esos rangos de variables, pues se va a dar de baja o no se va a dar de baja. Todos estos casos que hemos estado viendo, pues como habéis visto, tienen en común que tienen muchas variables a considerar. Y no solo de entrada, sino de salida. De esto hablaremos ahora un poco más adelante, pero con esto os quiero decir que estos modelos que os he enseñado son un poco como lo último, ¿no? Lo que tenemos ya más avanzado. Claro, la inteligencia artificial como concepto nació hace bastantes años, ¿vale? Y nació con esta definición que os pongo aquí, ¿no? La inteligencia artificial es una inteligencia llevada a cabo por máquinas, es decir, sería lo que hacen las máquinas, las tareas que resuelven las máquinas, para las que los humanos necesitamos utilizar nuestra inteligencia. En ciencias de la computación, una máquina inteligente es un agente flexible que percibe el entorno, es decir, recibe entradas, recibe estímulos, recibe unas variables de entrada, unos inputs y lleva a cabo acciones que siempre buscando la solución óptima, ¿no? que maximicen pues, el éxito o la mínima utilización de recursos, etcétera, dependiendo de qué reglas le pongamos. Claro, esto si lo pensamos despacio, una calculadora sería inteligencia artificial. O sea, la calculadora resuelve una operación de una forma rápida y eficiente y es algo para lo que nosotros necesitaríamos utilizar nuestra inteligencia, ¿no? Y es lo que os digo, el concepto de inteligencia artificial realmente surgió en 1956. ¿Vale? Previamente ya había habido algo de conceptos entre los cuales pues resalta bastante los escritos de Alan Turing, que ya bueno, pues iba dando pasos y fue preparando un poco el camino y de hecho hablaba del concepto pero no le daba el nombre de inteligencia artificial como tal. Y simplemente hablaba bueno, pues de una cierta inteligencia, ¿no? El caso es que en un momento dado, en una convención, bueno, pues los que están aquí en la foto, ¿no? Que muchos de ellos pues luego han tenido carreras en este campo, pues cada uno especializándose en un área, ¿vale?
se ponen de acuerdo y lo bautizan como inteligencia artificial. Todo un poco lo que son capaces de hacer las máquinas, que no era computación básica, que no era simplemente hacer operaciones, sino que digamos que podíamos atar bajo un mismo objetivo, un propósito, y que se interrelacionaban unas reglas con otras. ¿Y todo esto cómo comienza? ¿Cómo empieza a crecer la inteligencia artificial? ¿Cómo empieza realmente a hacerse mayor? Pues con los juegos. En la época en la era de los 60 y los 70, pues se empiezan a crear modelos para jugar a juegos sencillos en manos de este grupo que os he enseñado. Pero llega ya un momento en el que algunas empresas, en este caso IBM, se lo toma en serio y empieza a desarrollar modelos bastante más sofisticados. En este caso concreto, estas imágenes que os pongo, la primera en la que se ve a Gary Kasparov, bueno, pues IBM desarrolló un sistema que llamó Deep Blue, ¿vale? Que era capaz de jugar al ajedrez. Y claro, el modelo, ¿cómo se entrenaba? Pues se le enseñaba a jugar, claro, realmente se le daban unas reglas, todas las reglas del ajedrez, y se le introducían todas las posibles jugadas que podían tener. O sea, era también, es verdad que era un proceso pues muy manual, ¿no? Muy manual en el sentido de que, bueno, pues llevó mucho trabajo desarrollar este sistema. Y bueno, pues se le puso a jugar contra Kasparov y bueno, pues esto, la historia se me va olvidando de una vez para la otra, pero sé que en las primeras partidas, fueron varias partidas, las primeras las ganaba Kasparov, pero a partir de un cierto momento la máquina pues claro, iba aprendiendo también de las jugadas que se iban haciendo y nada, llegó un momento en el que batió a Kasparov y de hecho también Kasparov tiene una TED Talk muy interesante en el que cuenta qué supuso esto para él, ¿no? Desde un punto de vista emocional, profesional, muy interesante. Bastantes años después, la inteligencia artificial ha tenido una época, después en los 70, 80, tuvo una época bueno, en los 80 todavía, no, en los 70 más bien, tuvo una época un poquito de oscuridad, de decepción, ¿vale? En el que no se pudo avanzar mucho y luego lo hemos sabido, ¿no? Es porque el hardware no permitía poder avanzar mucho más y luego hubo un resurgimiento en los 80 tardíos. Esta otra foto que os pongo, en realidad es otro de los modelos que desarrolló IBM, que ya lo bautizó como Watson y sigue siendo Watson, este no ha cambiado, este sigue estando entre nosotros, en un concurso de televisión que se llama Jeopardy en Estados Unidos, que es como el saber y ganar en España, que se hace una pregunta y se dan 4 posibles respuestas y hay que acertar, ¿no? Con cuál de las respuestas es la correcta. La gracia de este modelo es que cambiaba completamente el paradigma. O sea, realmente este modelo no se le iban a ir introduciendo coordenadas, ni números, ni claves de ninguna manera. O sea, tenía que jugar en las mismas condiciones que un humano. Tenía que entender la pregunta como la entendemos tú y yo, y tenía que entender también las respuestas y ese lenguaje natural en el que se estaba expresando, ¿no? Estamos hablando de información o datos en un formato no estructurado, no estamos hablando de una tabla de números, no estamos hablando de coordenadas, estamos hablando de texto en el que se relacionan las palabras de formas pues muy, muy variadas, ¿no? Este sistema, bueno, también os podéis imaginar, ¿no? Lo pongo aquí porque, bueno, pues batió a estos dos jugadores, eran los 2 mejores jugadores que había de Jeopardy y les dejó un poco por los suelos a los pobres y realmente, bueno, pues ya os digo, este sistema lo han seguido mejorando, han seguido avanzando y hoy en día realmente cualquiera de vosotros puede probar Watson si quiere. ¿Vale? Si hay alguien que esté muy interesado en probarlo y en hacer algún experimento con él, bueno, luego al final os voy a dar mis datos para contactar y bueno, pues que me pregunte y os paso la referencia para que podáis hacer pruebas. La cuestión es que de una generación de inteligencia artificial a la otra, ¿qué hay entre Deep Blue y Watson? ¿Qué hay entre la generación de antes del 2000
o antes de los 90 y la generación de inteligencia artificial de después del 2000. Bueno, pues previamente lo que se creaban eran sistemas computacionales en los que se les marcaba muy claramente al sistema las reglas con las que debía de jugar, con las que debía de actuar, ¿no? Y eran las entradas, el sistema las trataba o hacía un tratamiento de las entradas según esas reglas programadas y daba unas salidas, una salida o varias salidas, ¿vale? Como os muestro en este diagrama de aquí. Pero a partir de un cierto momento, la información que necesitan procesar estos sistemas no es tan lineal, no es tan lineal. Empezamos a tener datos que están mucho más interrelacionados entre sí, redes de datos, redes de información complejos, porque el mundo ha ido evolucionando y al evolucionar la tecnología, esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Vamos avanzando tecnológicamente, pero esos avances tecnológicos nos permiten ir creando sistemas cada vez más complejos, con datos más complejos, y eso a su vez nos pone a prueba de nuevo, ¿no? Y había que trabajar ya con sistemas mucho más complejos. Para que nos entendamos, para nosotros un modelo de inteligencia artificial realmente es como una caja negra, ¿vale? A la que le vamos a meter varias variables, le vamos a meter varias entradas y nos dará una salida que puede ser única, pueden ser, esto os podéis imaginar, la salida pueden ser también muchos datos, puede ser un vector de datos, ¿vale? Y lo que empezó a pasar en los sistemas es que, aparte de que crear las reglas del modelo empezaba a ser bastante complicado porque siempre se te olvida alguna regla y tienes que volver a tocar el modelo y volver a meter la regla que faltaba para simular algo. Si estás simulando un sistema natural, por ejemplo, pues había que estar pendiente de todas las posibles reglas que había que cumplir. Y luego otra cosa que empezó a pasar es que las variables empezaron a estar muy correlacionadas. ¿Qué es la correlación? La correlación es que, imaginaos que yo hago una variación concreta de una de las variables que me provoca una variación concreta de la salida o las salidas. Vale, pues si yo hago una variación, por ejemplo, de la misma cantidad, de la misma intensidad, pero contraria, y la salida vuelve a tener una modificación igual que la anterior, vuelve a crecer y en esa misma cantidad, quiere decir que la variable A y la variable B están correlacionadas inversamente. Es decir, pero están fuertemente correlacionadas. Si es la misma cantidad de variación, ha provocado la misma cantidad de variación. Quiere decir que las variables entre sí tienen un esquema bastante similar de comportamiento en su influencia o en el impacto que tienen en la salida. Esto os lo he simplificado mucho, ¿vale? Para que nadie me odie con el tema matemático, esto es mucho más complejo, pero para que entendáis cómo las variables entre sí y la correlación que tienen entre sí puede ayudarnos a crear modelos más eficientes, puede ayudarnos incluso a descartar ciertas variables. Si yo sé que A y B se van a provocar, su variación va a provocar un comportamiento muy similar, pues a lo mejor prescindo de B. ¿Para qué voy a considerar B? O no, o al revés tengo que considerar B porque es importante si las variaciones no son totalmente proporcionales, pues tengo que considerarlo. En fin, todo ese efecto de correlación en las variables provocó también que un sistema generado a base de reglas fuera algo muy difícil, muy insostenible, muy difícil de gestionar computacionalmente. Requería mucho tiempo de computación y requería también mucho gasto, ¿no? Un consumo alto, ¿no? A pesar de que el hardware pues también es verdad que ha ido avanzando. A partir de un cierto momento, no sé si fue en el 2014, creo que fue, lo tendría que mirar en el vídeo, seguro que lo ponen, una empresa llamada DeepMind saca un vídeo, este vídeo se le ha llamado el vídeo de los 500 millones de dólares, porque realmente este sistema se le pone a jugar al breakout, al juego este, de la pelota que tiene que ir rebotando y tiene que ir eliminando ladrillos, pero no se le da ninguna regla. Aquí ya hacemos un modelo en el que lo único que se le dice es que tiene que aumentar la puntuación. Esa es la única regla que se le da, que es más casi un objetivo, ¿no? Se le pone como objetivo, tienes que ampliar, tienes que ir aumentando esta puntuación de una partida a otra. El sistema empieza a jugar y como no tiene ni idea de cómo se juega, pues pierde muchas veces, la pelota no mueve el pad para que bote la pelota, el sistema no sabe lo que tiene que hacer, ¿no? El sistema simplemente lo que hace es
hacer una y otra vez jugadas y movimientos al azar. Al cabo de 2 horas ya ha entendido, claro, al azar en un momento dado empieza a subir la puntuación, consigue puntos por puro azar, pero claro, como esa era la recompensa, ese era el objetivo que tenía, empieza a abstraer el patrón de movimientos y de comportamiento que le permite aumentar la puntuación, con lo cual, pues al cabo de 2 horas, pues juega como un campeón, ¿no? Y entonces, bueno, pues juega muy bien, juega aumentando los puntos. Pero ¿qué ocurre? Que a partir de las 4 horas, a base también de hacer jugadas y jugadas y jugadas, llega un momento en el que descubre que hay una jugada que le permite aumentar la puntuación de una forma muy eficiente. ¿Cuál es esa? Pues se da cuenta que si cuela la pelota, la bolita, en la parte de arriba, el juego prácticamente se gana solo, porque rebota la bola de una forma muy, muy seguida y bueno, pues es la forma más eficiente de conseguir ganar el juego. A raíz de la aparición de este vídeo, Google, como os digo, compra DeepMind por 500 millones de dólares y crea toda una línea de investigación muy potente en torno a la inteligencia artificial de aprendizaje por refuerzo, que ahora veremos el concepto que es, y cambia todo. Y aparece un concepto nuevo. Aparece una inteligencia artificial que más que saber hacer cosas o hacer computación avanzada, lo que hace es aprender. Entramos en el entorno en el que ponemos a los ordenadores a aprender a hacer las cosas. Y resulta que es que son buenos aprendiendo. Y claro, como son buenos aprendiendo, son buenos programándose a sí mismos. Ya no hay que programar las reglas. Nosotros les enseñamos lo que queremos que hagan y el propio sistema, el propio algoritmo crea las reglas y lo hace muy bien. Lo hace mejor que nosotros porque no se le escapan detalles, no se le escapan reglas, lo hace eficiente, no hay incoherencias entre ellas. Y esta es la generación que tenemos ahora de inteligencia artificial. Máquinas que aprenden a raíz de un histórico de datos que nosotros les damos y una serie de objetivos que les definimos. Para que os hagáis una idea, nosotros, bueno, aquí os lo pongo en el esquema, le introducimos una serie de datos, le hacemos pasar por algoritmos especiales de aprendizaje, algoritmos que están optimizados para aprender, y una vez que está creado el modelo, que ha pasado el proceso de aprendizaje y ha fijado sus propios parámetros, sus propias reglas, ¿no?, de funcionamiento, pues ya sí, ya podemos introducirle datos de entrada nuevos y nos dará predicciones o nos dará, bueno, pues los datos de salida que necesitamos o que queremos. Para que lo veáis de forma gráfica, en el fondo, imaginaros, esto puede ser un caso de, imaginar que esto pueden ser clientes que les gusta la Coca-Cola y clientes que les gusta la Pepsi-Cola, ¿no?, por poneros un ejemplo cualquiera. Pues el algoritmo lo que está intentando hacer a base de datos que le damos, de datos de gente a la que ya le hemos dado a probar y ya nos ha dicho si le gusta una cosa u otra, lo que hace el algoritmo es buscar la frontera, ¿veis? Según van entrando los datos, según va teniendo datos con el resultado ya marcado, lo que está es buscando la expresión matemática de la función que nos separa unos de otros. De forma que ahora, si entra un nuevo cliente de una edad, con otros gustos que le hemos preguntado, con otros parámetros, y el punto por las coordenadas de otras variables que ya tenemos de él está aquí, pues ¿qué podemos predecir? Pues que a su usuario le va a gustar la Pepsi. Y si nos cayera ese punto, imaginaos, aquí, pues podríamos predecir que a su usuario le va a gustar la Coca-Cola, ¿no? Y ya vamos un paso por delante del cliente. Muy rápidamente, ¿vale? Tenemos estas dos diapositivas que os he puesto para que entendáis dos conceptos diferentes que hay en el aprendizaje, que es el supervisado y el no supervisado, ¿vale? En el supervisado nosotros damos los datos etiquetados, que se dice, que es que le decimos al algoritmo, en este caso, esto es un gato, esta imagen es de un gato, esta imagen es o no es de un gato, y el algoritmo lo que aprende es a identificar eso. En el no supervisado nosotros no le damos un campo objetivo, simplemente le damos todos los datos con todas las variables, y lo que hace el algoritmo es agrupar por similitud. ¿Vale? Esto es, bueno, pues hay muchos sistemas que funcionan haciendo esta especie de clustering, ¿vale?, para poder reconocer comportamientos, ya os digo, más de grupo, ¿no?, de perfil de usuarios. Y por último, el aprendizaje por refuerzo sería el tercer paradigma, ¿no?, que hay de aprendizaje en las máquinas, que se basa en lo que os decía, ¿no? Hay una recompensa, hay una validación, como en el caso del breakout que os enseñaba el vídeo, en el que, bueno, pues nosotros al sistema no le damos nada de información, no le damos datos. Aquí los datos se generan en un simulador, en una especie de ecosistema, en un ambiente que le creamos,
y vamos dándole una validación, ¿no? Bien porque le hemos fijado un objetivo, bien porque a medida que va haciendo iteraciones le vamos diciendo si va ok o no va bien. ¿Y esto qué hace? Pues que el sistema pruebe millones de opciones al azar y va afirmando, va conformando su modelo en función de la cantidad de veces, bueno, pues que va teniendo un refuerzo positivo. Hay un montón de algoritmos que se pueden utilizar para crear estos sistemas, pero el que realmente se está utilizando ahora mismo y el que más éxito tiene es el de redes neuronales profundas. Dentro de esto han salido más sistemas, más algoritmos, ¿vale? Estamos ya en una era en la que está habiendo cosas apasionantes, ¿vale? Pero bueno, para que entendáis el concepto general que las engloba, son las redes neuronales profundas. Para que os hagáis una idea, red neuronal quiere decir que tenemos un montón de funciones muy, muy sencillas, como si fueran neuronas, interconectadas entre sí, pero es profunda porque tenemos varias capas, ¿vale? De las cuales las capas que están dentro, las capas intermedias, no nos importan, no miramos qué resultados dan esas operaciones, cómo son esas variables, no las atendemos, porque lo que nos importa es la agilidad del modelo. Nos importa la primera capa, que es a la que le metemos las entradas, y la última capa, que es en donde aparecen las salidas, pero las capas intermedias son profundas porque queremos. De hecho, si no quisiéramos, las podríamos ver, ¿vale? Aquí, para quien le guste un poco entender mejor la construcción o la arquitectura del modelo, pues os dejo esta diapositiva en la que básicamente lo que tenemos es la neurona computacional, viene a ser una función lineal muy sencilla, muy fácil de calcular, pero como metemos muchas neuronas todas interconectadas entre sí, pasamos de un sistema lineal a un sistema no lineal en el que podemos complicar todo lo que queramos el sistema. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente nosotros metemos unas entradas, se hacen los cálculos, nos da una salida, la salida la comparamos con el dato objetivo o con el refuerzo y vemos a ver qué error hay. Y ese error se vuelve para atrás y va corrigiendo los parámetros, estas W, va corrigiendo los parámetros para irlos adaptando cada vez más a una respuesta correcta, ¿no? A que hagan un buen matching, ¿no? Esos parámetros, una vez que están fijados todos esos W, nos dan un modelo, nos dan una función matemática en la que todos los parámetros ya están fijados y ya lo tenemos listo y preparado para que cuando entre una entrada nos dé una buena salida. Esto lo podemos ver y lo podéis ver, y esto ya lo dejo para que lo probéis vosotros, en esta interfaz. En esta interfaz podéis crear vosotros una red neuronal y podéis ir viendo cómo esos parámetros se van fijando a medida que dejáis pasar el tiempo y ponéis el modelo a entrenar y a funcionar. Estos serían las distintas capas. Podéis probar a añadir más capas o menos y podéis probar también pues, a poner más o menos neuronas en cada capa. Yo os recomiendo que juguéis un poco con ello. También os dejo aquí enlazado para que veáis un poco las tripas de una inteligencia artificial, ¿vale? De todas formas, o sea, de una red neuronal, perdona, para que veáis un poco cómo es en realidad, cómo se programan, ¿vale? Es un entorno muy sencillo, muy educativo para aprender, que además, bueno, podéis encontrar luego mucha documentación y muchos tutoriales. Está tardando en cargar, así que mientras sigo, y cuando esté cargada yo creo que vuelvo, ¿vale? Y que está basado, bueno, pues en la librería TensorFlow, que la liberó Google, en un momento dado Google la liberó para, bueno, pues, bueno, pues dentro de lo que es el ecosistema open source, él liberó el código para que cualquiera pudiera probarlo y construir modelos con ello. La gente lo ha aprovechado muchísimo, han salido muchísimos productos y muchísimos modelos gracias a eso. Y precisamente Google lo que ha conseguido también es aprender mucho de la comunidad, ¿no? Y mejorar mucho el sistema. Para que os hagáis una idea, esto, bueno, si el que tenga nociones de Python, pues nada, puede crearse una copia de este repositorio, vamos, de este notebook y puede probarlo y podéis probar a cambiar cosas por aquí y tal y ejecutarlo, pero lo que sí que quería que vierais es que realmente construir el modelo son estas dos líneas de código, nada más. Esto es construir el modelo y entrenar el modelo es esta línea de código con la función fit, para que veáis que realmente hoy en día crear un modelo y entrenar un modelo de Machine Learning es una cosa súper sencilla. Se ha democratizado muchísimo y es algo que está al acceso de cualquiera, con un poco de conocimiento. De nuevo hay un hito que lo cambia todo, ¿vale? Tenemos
años después de haber Google comprado a DeepMind, la división de DeepMind, que siempre se mantiene de cierta manera independiente dentro de Google y sigue llamándose DeepMind, crea AlphaGo. Y es un sistema que también juega al Go, y lo más impresionante que pasa es que aprende ya con esta nueva generación de aprendizaje en el que no se le programan las reglas, sino que se le dan un poco los objetivos del juego. Y es verdad que hay un momento en el movimiento 37, que además Lee Sedol, que es era el campeón mundial de Go, había salido a hacer un descanso. El algoritmo da un movimiento y todos los expertos que lo ven coinciden en que se ha equivocado. Ya está, el algoritmo se ha equivocado. Lee Sedol vuelve y de hecho pone una cara como de esto es imposible, esta jugada, no, es que nadie haría esta jugada, ¿no? Bueno, pues al final pierde la partida, y es que realmente todos coinciden en que el modelo, el sistema, hace una jugada que ningún ser humano haría. Es decir, el modelo ya no está emulando la forma de jugar de los humanos, ha encontrado su propia forma de ganar. Esto es un hito muy importante porque marca esa diferencia, ese cambio que permite pues aprovechar al máximo los modelos de inteligencia artificial para cosas que ya sabemos que ya nosotros no seríamos capaces de llegar a eso. Ese es uno de los avances más importantes que se ha logrado, y el otro es GPT-3, que ya os lo había comentado antes, me lo vuelvo a traer aquí, pero bueno, que sepáis que es también como un poco el último estado del arte de lo más avanzado que hay ahora mismo. Y todo ello nos conduce hacia lo que se llama la singularidad. No sé si habéis oído hablar de ello, pero Ray Kurzweil, que es uno de los fundadores de la Singularity University precisamente, se dedica a estudiar cómo está evolucionando la tecnología, va sacando sus gráficas, sus curvas, ¿no? Y se empieza a dar cuenta de que la evolución tecnológica tiene una distribución exponencial. No sé si a algunos os gustan las matemáticas, pues las funciones exponenciales son así, empiezan con una pendiente muy suave, pero rápidamente se acelera la variación de la pendiente y llega a ser, bueno, pues cada vez siempre más, no, sin llegar a ser completamente vertical, pero cada vez más, pues más alta, ¿no? Esa pendiente. Pasándolo a una escala logarítmica, pues va viendo que hay eso, lo que llaman, ¿no?, una cuenta atrás hacia un punto en el que se predice o se prevé que va a haber algo trascendental para la humanidad. Esto no, el primero en hablar de ello es von Neumann, no fue Ray Kurzweil, pero él ha sido el que más ha trabajado en ello, y el que después de estudiar la ley de Moore, no sé si sabéis, la ley de Moore es la que dice que va a haber pues que cada 2 años, me parece que se reduce a la mitad el tamaño de los procesadores, y también se reduce a la mitad el precio, el coste, ¿no? Más que el precio, el coste de fabricarlo, ¿no? Y bueno, pues va estudiando esas predicciones, y lo que hace es, porque claro, la ley de Moore tiene un límite material y técnico, y él Ray lo que hace es prolongarlo con respecto a todas las tecnologías disponibles, no solo al entorno de los procesadores, ¿no? Y hace una serie de predicciones y crea una curva en la que él predice que para 2045 o así se va a conseguir alcanzar lo que se llama la inteligencia artificial general. Es decir, una inteligencia artificial que va a ser versátil, que podría hacer lo mismo conducir un coche que hacer un pastel de manzana, que calcularte los primeros 1000 dígitos de una función muy complicada, pero bueno, pues él hace esa predicción, al principio nadie se lo toma muy en serio, pero como hace una serie de predicciones intermedias y se van cumpliendo, pues parece ser que tiene bastantes papeletas de acertar, y bueno, pues os dejo aquí un poco las gráficas para que le echéis un ojo, investiguéis sobre él, etcétera. Por último, ¿vale?, antes de dar paso a las preguntas, os recomiendo, creía que me iba a dar tiempo a hacer la demo, pero la verdad es que al final, como ya os digo, como yo me emociono hablando, pues no me da tiempo, pero no pasa nada, os dejo este experimento que os recomiendo que lo probéis, ¿vale? Se llama Teachable Machine. Si escribís en Google Teachable Machine, os va a salir seguramente
el enlace, de todas maneras en la presentación tendréis el enlace para que probéis, está muy guiado paso a paso, es un tutorial muy claro y muy concreto para que probéis vosotros mismos con elementos que tengáis en casa, con vuestra cara, con vuestros gestos, a entrenar un modelo de Machine Learning, a utilizar una técnica de Machine Learning que incluso podríais descargaros y podríais utilizar, pues si tuvieseis una web, podríais utilizarlo, ¿no? para tener un servicio en la web.